En el 2001 el SLT fue aprobado por la FDA y pues este es un método, como les vengo diciendo, no invasivo que disminuye la presión intraocular. Puede ser hasta un 30%, pero pues siempre más del 20% de disminución de la presión intraocular pues es como nuestro estándar en el SLT. Va a actuar de forma selectiva sobre las células pigmentadas de la malla trabecular y pues mejora el humor acuoso, ya que va a generar pues una remodelación. Es una técnica muy segura, es muy bien tolerada y pues es efectiva. Además, pues mejora el tratamiento, mejora la adherencia al tratamiento. El láser que se utiliza pues es un ND-JAK láser Q-Switch de doble frecuencia de pulso corto con una longitud de onda de 532 nanómetros que va a proveer un pulso de 3 nanosegundos. Esto es importante porque nos confiere una de las principales características del láser, que va a ser fotoselectivo, ¿vale? ¿Por qué? Porque va a tener una absorción hacia la melanina y además no va a generar daño en las estructuras adyacentes, porque el tiempo de relajación térmica va a ser mayor que el tiempo del pulsado, de duración del pulso del láser. Eso permite. El tiempo de relajación térmica es el tiempo en el cual el 50% de la energía se va a disipar a las estructuras adyacentes. Entonces, si tenemos un tiempo de relajación térmica prolongado en comparación al pulso del láser que estamos dando, pues no le vamos a dar tiempo que ese calor se disipe y se va a quedar confinado a donde se está aplicando. Y pues la longitud de onda permite que sea solamente específico hacia la melanina, ¿no? Eso permite que sea selectivo. Muy importante y diferente al láser argón, que tiene un diámetro de Schwarz de 50 micras. En este caso pues son de 400 micras, lo cual permite que sea más fácil realizar el procedimiento. Y pues como les vengo diciendo, la luz va a ser absorbida por las células pigmentadas de la malla trabecular, produciendo un efecto de fototermólisis, pero fototermólisis selectiva, ¿vale? En cuanto al mecanismo de acción, pues el láser se va a emitir, va a generar una fase física, un daño pues modulado, confinado solamente a las células pigmentadas, las células con melanina, de la malla trabecular, y eso va a generar un daño celular inicial con liberación de citocinas inflamatorias de forma controlada, interleucina 1, factor de necrosis tumoral alfa y algunas metaloproteinasas como metaloproteinasa tipo 1, 2 y 3. Esto también va a generar el reclutamiento de macrófagos, pero no es el principal mecanismo por el cual va a disminuir la presión intraocular. También un efecto físico que va a tener es que va a generar contracción de las fibras de colágeno, aumentando el tamaño de los poros que podemos tener ahí, pero no es el principal mecanismo de acción. Lo principal es que va a generar esta pequeña inflamación, eso es muy importante, esta inflamación controlada, una remodelación del trabéculo. Entonces, esta remodelación del trabéculo es la que va a generar la disminución de la presión intraocular por mejorar la funcionalidad de la malla trabecular. Aquí podemos ver en este estudio, en estas imágenes, el efecto que tenía el láser argón. Dejaba prácticamente un cráter en la malla trabecular y en el caso de SLT, pues no tenemos este cráter como tal, no hay un daño físico como tal. Esto permite que el láser se pueda volver a aplicar, ya que pues el láser, su efecto va a ir disminuyendo con el paso del tiempo, a diferencia de la LT que genera un daño, una cicatriz completa y ya no se puede volver a aplicar, ¿vale? Sus indicaciones, pues principalmente glaucomas primarios de ángulo abierto, hipertensiones oculares, glaucomas pseudoexfoliativos, que ya vimos que responden bien de forma inicial, pero posteriormente van a disminuir su efecto. Glaucoma pigmentario, lo cual también responde muy bien al glaucoma pigmentario. De hecho, hay que modular la energía en este tipo de pacientes o pacientes que se les tenga que repetir SLT. En todos estos casos puede ser
tratado de forma inicial en estos pacientes o como coadyuvante también puede ser utilizado. Aunque se ha visto que si se utiliza de forma inicial o en pacientes vírgenes de tratamiento pueden tener mejores efectos que pacientes que ya pues tienen una o dos moléculas encima, sobre todo pues algún análogo, ya que prácticamente funcionan como análogos de prostaglandinas, o es el efecto que se busca. Para la aplicación del láser SLT, hay dos formas o modalidades de aplicarlo. Puede ser con 360 grados o 180 grados. Realmente los estudios y lo que se hace es aplicar 360 grados con 100 disparos, 25 cuadrantes, 25 disparos en cada cuadrante. Esto pues es lo que genera la mejor reducción de la presión intraocular. En algunos casos, sobre todo en pacientes que no quieras generar unos picos de presión intraocular tan altas o tengas ese riesgo por el glaucoma que tiene y pues no quieras generar esos picos de presión, pacientes también que tengan un ángulo muy pigmentado, pues podrías empezar con 180 la primera sesión y posteriormente terminar los otros 180 para no generar tanta inflamación o no generar tanto el riesgo de picos de presión intraocular. El tamaño del spot son 400 micras, dejando un espacio aplicando, dejamos un espacio sin aplicar, un espacio aplicamos y un espacio no aplicamos, es decir, uno sí, uno no, uno sí, uno no, del mismo tamaño de 400 micras, ¿vale? Este procedimiento pues lleva aproximadamente unos 10 minutos, 15 minutos aproximadamente. La duración del poder, es de 0.5 milijoules a 1.0 milijoules. Algunos dicen de 0.6 a 1.2, incluso otros de 0.7 a 1.4. Lo importante es modular el poder, porque entre más poder tengas, puedes tener más riesgos de pues, inflamación o alguna complicación. Es lo mejor hacer el efecto con el menor poder posible, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a encontrar? Pues vamos a titular en los primeros disparos hasta encontrar las burbujas, el signo de burbujas de champán, y una vez encontrado ese nivel, digamos, no sé, 0.8 milijoules, bajamos 0.1 milijoules y ese va a ser nuestro nivel o nuestro poder adecuado para la aplicación del láser. También es importante recordar que no siempre es necesario que en cada disparo veamos las burbujas de champán. Si vemos esto, significa que estamos estamos sobre tratamiento, estamos dando más poder del que deberíamos. Es decir, en algunas se va a ver, en algunas no, ¿vale? Incluso hay quienes dicen que a pesar de encontrar tu nivel adecuado, debes ir modulando de acuerdo a la pigmentación que tienes en todo el ángulo. Pero bueno, en forma general, eso es lo que se tiene que hacer, apuntando siempre el láser hacia la porción pigmentada de la malla trabecular, sin darle, sobre todo, a la córnea, al iris también, porque eso puede generar dolor, ¿vale? Y pues son disparos que no van a funcionar o no van a ser efectivos para tener la disminución de la presión intraocular. Como forma profiláctica, previo al procedimiento, hay que aplicar brimonidina y después hay que tomar la presión intraocular del paciente 1 hora después, 2 horas después, para verificar que no tenga aumento de la presión intraocular. Para la aplicación del láser hay diferentes lentes, ¿okay? Aquí les puse con el cual se hizo el estudio, con el cual se hizo de forma estandarizada, que es el lente de la tina, pero no es obligatorio utilizar este lente, ¿vale? Y aquí les puse unos diferentes ejemplos de lentes que se utilizan para hacer procedimientos. No es como que tengamos que aprendérnoslo, lo que sí tenemos que saber es que la importancia de los lentes, o sea, no es como tener que saberlo de memoria en este momento, pero tenemos que saber que la importancia del uso del lente es para concentrar mejor la energía, tener una amplificación adecuada
para disipar el poder de la energía y no generar tanto daño a las estructuras adyacentes o a la córnea, para también tener comodidad del paciente, que no mantengamos los párpados alejados, o por ejemplo cuando los utilizamos para iridotomías, si damos algún vasito y tenemos un pequeño sangrado, poder presionar y limitar ese sangrado, ¿no? Entonces, muy importante usar un lente adecuado para cada procedimiento y poder escogerlo de forma adecuada. Ya posteriormente, dependiendo de cómo nos acomodemos y cómo trabajemos, pues escoger con el que nos sintamos también más cómodos. Aquí lo que les mencionaba, que de acuerdo al pigmento, pues hay que titular la energía, ¿vale? Si es altamente pigmentado, pues bajar el poder, y si está poco pigmentado o ligeramente pigmentado, llevarlo a un poquito de más poder, ¿vale? Pues una de las contraindicaciones sería no ver como tal el ángulo, ¿vale? Si no somos capaces de ver el ángulo, pues no se podría aplicar este láser. También que tengamos neovasos, ya que esto pues no nos va a ayudar mucho a mejorar la presión y vamos a generar más inflamación y generación de neovasos. Las complicaciones, lo más frecuente, inflamaciones, sobre todo de la cámara anterior, dolor ocular o hiperemia también. Algo importante, elevaciones transitorias de la presión intraocular. Estos pueden ser incluso elevaciones significativas de más de 30 milímetros de mercurio. Hay un estudio que reporta el caso de 4 pacientes que tuvieron que ser llevados incluso a cirugías filtrantes porque tenían presiones arriba de 30, arriba de 40 milímetros de mercurio. Entonces, no hay que despreciar la posibilidad de que existe el riesgo de que estos pacientes desarrollen una presión intraocular elevada de forma significativa, incluso pues duradera, y que tengamos que intervenirlos quirúrgicamente, ¿vale? ¿Cómo podemos prevenir estas elevaciones de la presión intraocular? Dejando hipotensores, ¿vale? Dejando tratamiento hipotensor, sobre todo en pacientes que son vírgenes de tratamiento, ¿sí? De ahí ir modulando la control de la presión intraocular para ver si podemos disminuir el número de moléculas que ya tiene o tenemos que aumentarlas o mantenerlas igual. Cicatrices corneales permanentes, edemas corneales, y hay incluso en la literatura quemaduras foveales que son muy raras, y esto pues más que nada asociado a errores humanos. Aquí hay un artículo que menciona uno de esos errores. Fue aquí en México, este es un caso clínico publicado por el doctor Ledesma Gil, en el cual estaban aplicando láser, iban a realizar una capsulotomía en un paciente sano con un lente multifocal, y se les olvidó o no tuvieron el cuidado en estos láseres bimodales de cambiar la modalidad a capsulotomía. Entonces aplicaron en el lente el SLT y pues generaron daños permanentes, quemaduras foveales, ¿vale? Entonces es raro, pero no imposible tener un daño de ese tipo, más que nada por errores humanos, no tanto por el efecto del SLT. En cuanto al manejo posterior, pues es importante medir la presión intraocular a los 30, a los 60 minutos, como les decía, para que no se nos escapen esos pacientes que pudieran estar teniendo picos de presión intraocular. Dejamos profilácticamente un hipotensor, como puede ser rimonidina. Hay que tomarle la presión a nuestros pacientes posteriormente. Y en cuanto al uso de los antiinflamatorios o los AINES tópicos o esteroides leves, también hay unas pequeñas controversias, ya que de forma teórica, pues si el efecto del SLT es por medio de la inflamación y nosotros damos medicamentos que limiten la inflamación, pues podemos pensar o argumentar que esto va a disminuir el efecto del láser, ¿no? Se han hecho estudios en los cuales se demuestra que no genera una disminución en el efecto del SLT, aunque usemos antiinflamatorios. También porque podemos dar esteroides y generar un aumento de la presión intraocular significativa en pacientes que sean respondedores a esteroides, ¿vale? Pues en pacientes con glaucoma, daño
pues no queremos que tengan este tipo de problemas. Pero también hay un estudio, que es el estudio SALT Trial, que refiere que incluso el uso de esteroides mejoran el efecto del SLT, ¿vale? Pero bueno, este estudio pues realmente es una muestra pequeña y es un seguimiento muy corto el que se les hizo. Entonces, lo que sí se puede dar pues es un antiinflamatorio por las molestias que pudiera llegar a tener el paciente, y esto no va a generar pues una disminución del efecto del láser que estamos dando, ¿vale? Y por último, evaluar la respuesta real del medicamento. Máximo va a estar a las 4 a las 6 semanas, pero pues hay que ver qué pacientes sí lograron la disminución de la presión intraocular mayor o igual al 20%. Una vez que nosotros demos el láser y estemos evaluando al paciente, va a haber pacientes que no tengan una disminución adecuada de la presión intraocular. Aquellos pacientes que tengan ese problema, pues realmente puede ser que incluso aunque lo repitamos, no vaya a haber una disminución adecuada. Entonces hay que pensar quizá cambiar en nuestra modalidad de tratamiento a nuestros pacientes. Y muchas veces, si solo se aplica en un ojo, también este tipo de pacientes que no respondieron en una primera instancia, en el ojo contralateral puede que tampoco responda, ¿vale? Ahora, ¿cuál es el estudio que nos cambió el paradigma de empezar incluso como primera línea el tratamiento láser? Fue el estudio LIGHT. Este fue un estudio multicéntrico que utilizó un evaluador enmascarado para evaluar pacientes vírgenes sin tratamiento previo, más bien solo pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto o hipertensión ocular, sin otras patologías o comorbilidades oculares, del 2012 al 2014. Fue un estudio aleatorizado para ver el uso de SLT inicial versus medicamentos. Los pacientes que se escogieron fueron edad mayor de 18 años, agudeza visual mejor que 20-125, con una desviación de menos 12 decibeles en el mejor ojo y menos 15 decibeles en el peor ojo, sin que tuviera antecedentes de cirugía previa ocular, solamente cirugía de catarata, pero que esa cirugía tuviera más de un año del estudio, desde que se sometieron al estudio, y podían entrar 1 o 2 ojos. Y pues el tratamiento fue escalonado por igual observador enmascarado. Para estadificar la severidad se utilizaron escalas de Canadá, y el porcentaje o la P objetivo era un porcentaje de reducción de 20 al 30% y disminución del umbral absoluto. El tratamiento que se les dio a estos pacientes fue igual 360, lo que les mencionaba, 25 disparos por cuadrante, con una energía de 0.3 a 1.4 militoules. En este caso, el tratamiento, más bien el retratamiento estaba permitido, ¿vale? Un retratamiento nada más. En cuanto a la parte de los medicamentos, la primera línea que se les daba a estos pacientes era análogos de prostaglandinas, como segunda línea beta bloqueadores, y como tercera o cuarta línea alfa agonistas o inhibidores de la anhidrasa carbónica. ¿En qué momento escalaban el tratamiento? Cuando veían obviamente que hubiera un daño o una fuerte progresión, aunque la presión intraocular estuviera bien. Cuando la presión objetiva estuviera más de 4 milímetros de mercurio en una visita, o cuando, aunque no tuvieran la PIO objetivo más de 4 milímetros, sí tuvieran una evidencia de progresión de daño, ¿vale? Se verificaron varios parámetros: la calidad de vida, su efectividad del medicamento, la presión intraocular, la agudeza visual, la seguridad, y también le pidieron a los pacientes que reportaran los síntomas relacionados al tratamiento, así como los costos de los recursos de salud. Y pues con esto obtuvimos los resultados, que fueron 718 pacientes con 1.235 ojos. De estos, 356 pacientes se les aplicó SLT y 362 pacientes estuvieron con medicamentos.
El resultado a los 36 meses fue que de los 536 ojos, 74.2% llegó a presiones meta sin tratamiento médico. Y de esos 74.2%, 76.6% solamente fue con una sola sesión. Solamente tuvimos la progresión en 23 pacientes y al menos en este estudio ninguno de estos que estuvieron en el grupo de SLT requirió una cirugía adicional. Por otro lado, los pacientes que estuvieron con medicamentos, 526 ojos, solamente un 64.6% con un medicamento, y los pacientes que tuvieron PI objetivo fue el 91% de las visitas. En este caso hubo una progresión de 36 pacientes y requirieron cirugía adicional 11 pacientes. Entonces, el estudio LIGHT como tal concluye que hay mayor incremento en el tratamiento en pacientes que usan medicamentos, un mayor deterioro en este grupo, mayor cirugía de cataratas o mayor cirugía de glaucoma en el grupo de medicamentos y mayores efectos adversos relacionados obviamente a los medicamentos. Y además, pues el costo-beneficio, el costo de los medicamentos. El costo pues es muchísimo menor, el SLT, en comparación con el gasto de los medicamentos, ¿vale? Bien, vamos a pasar ahora a las iridotomías láseres. Este procedimiento pues es un procedimiento terapéutico, va a ser profiláctico y consiste en la creación de aperturas en el iris periférico mediante láser, ¿vale? Para generar una comunicación directa entre la cámara posterior y la cámara anterior. El mecanismo de acción pues va a ser con fotodisrupción, va a ser una ionización del tejido, lo cual va a producir plasma, y este plasma se va a expandir de forma súbita, generando ondas de choque y una cavitación que en última instancia lleva a la ruptura mecánica del tejido. En este caso vamos a usar igual un ND-JAK láser Q-Switch, pero en este caso es una longitud de onda de 1064 nanómetros, ¿vale? Va a proveer un pulso de 3 a 30 nanosegundos y un diámetro de 50 a 100 micras. En este caso, pues la luz láser no va a depender del pigmento, es más que nada, pues no es selectivo, ¿no? Va directamente a producir plasma y una burbuja cavitacional. Ya hablamos de estos estudios en otras clases, el estudio SAP-Trial y el EGON. Entonces, en forma general, pues ya sabemos que sospechas de cierre angular primario, no es obligatorio a todos ponerles iridotomías. Ya sabemos en qué momentos sí o cómo valorar cuándo aplicarlos. Cierre angular primario, glaucomas por cierre angular o cierre angular agudo, ¿vale? Pero ya vimos también que la funcionalidad o la efectividad, sobre todo de la extracción del cristalino transparente. En cuanto a la aplicación, pues se va a preferir en la periferia superior, entre las 11 y las 12, entre las 12 y la 1, entre las 12 y la 1, siempre evitando las 9 y las 3, ¿vale? Y siempre enfocándose en el estroma, en las criptas. Previamente a la aplicación de láser hay que colocar pilocarpina para poder distender bien el iris y quede lo más tenso y adelgazado posible en la periferia. Siempre ponerlo después, más bien antes de la aplicación del láser, porque si lo aplicas el láser y después pones pilocarpina, pues no va a funcionar, ya que va a generar una contracción de las fibras y pues esto va a generar que ya no funcione igual la pilocarpina en el iris. El tamaño funcional son 250 micras, aunque incluso un tamaño de entre 200 a 150 también puede funcionar. Lo ideal es de 250 micras. El poder que se utiliza realmente también depende de la pigmentación del iris. Iris muy pigmentados, pues vas a necesitar un poco de más potencia, más de poder, pero va desde 2 mJ a 5 mJ.
con una cantidad de disparos de entre 1 a 4. También hay que ser prudentes si estamos viendo que no tenemos adecuada iluminación, si no estamos bien enfocados, si ya vimos que le dimos 4 disparos y nada más no vemos que estamos abriéndolo, pues es prudente detenerse, pedir ayuda, no continuar por ese momento o dar otra cita al paciente, ¿vale? También, pues sí es un procedimiento que puede llegar a doler, aunque tengamos anestesia tópica previamente al procedimiento. También recomiendan la aplicación de un hipotensor previo al procedimiento para disminuir el riesgo de picos hipertensivos. Para la aplicación de láser en la técnica hay que apagar la luz ambiental, hay que poner el brazo óptico y el brazo de iluminación de forma pues angulada, unos 20, 40 grados, para que la luz no incida de forma directa y esto deslumbre la zona que vamos a aplicar. Entonces, para tener una adecuada visualización, es importante apuntar el láser hacia el estroma, un poquito más posterior, para poder pues sí darle de lleno a la parte estromal y que se logre ver el signo del flujo de pigmento, ¿vale? Hay varios estudios y controversias con respecto a la localización. De forma clásica es la parte superior que queda cubierta por los párpados, pero también han hecho varios estudios en los cuales discuten la posibilidad de que colocarlos acá genere más cantidad de disfotopsias en comparación de colocarlos por debajo del párpado en regiones temporales periféricas. Habla acerca de la posibilidad de que sea por la generación de un menisco entre la superficie ocular y el párpado superior, lo cual va a reflejar la luz hacia la retina en estas iridotomías y generen un trayecto un poco más corto hacia la retina, lo cual el paciente lo percibe de mayor proporción estas disfotopsias. Pero bueno, a pesar de eso, el mejor lugar para aplicarlas siempre va a ser en la parte superior. ¿Okay? Complicaciones frecuentes: puede haber sangrado, edemas, disfotopsias, que falle el láser o que tenga un cierre la iridotomía, elevaciones transitorias de la presión intraocular. Por eso es importante pues hacerle un seguimiento a los pacientes. Incluso esta presión intraocular puede llegar hasta más de 30, ¿vale? Entonces, tener eso en cuenta. Que se pueda dañar estructuras no deseadas, como puede ser la córnea, darle incluso aplicar láser en el lente que estamos utilizando, generar edema corneal, incluso pérdida de células endoteliales, uveitis anterior leve, y en casos muy graves incluso hasta un glaucoma maligno, pero esto pues más reportado en iridoplastias. El manejo post-iridotomías, pues igual, yo sé que no he visto nunca a nadie que en el Juárez mida la presión intraocular después de aplicar la iridotomía, pero pues sí está escrito y en otros lugares sí lo hacen. Esperan a los pacientes, los dejan ahí sentados y los vuelven a meter para tomar las presiones intraoculares después de aplicarle láser. Entonces sí sería una buena cosa que podríamos realizar para que no se nos escapen esos pacientes que hagan PIOs elevadas, hagan elevación de las presiones intraoculares. Podemos dejar profilácticamente un hipotensor y un antiinflamatorio, porque sí va a generar un cierto grado de inflamación. Posteriormente, pues hay que evaluar la permeabilidad, ¿vale? En cuanto a los procedimientos ciclodestructivos, estos procedimientos están enfocados a destruir o generar un proceso ablativo en los procesos ciliares y con eso disminuir la producción del humor acuoso. Hay dos vías o dos variantes, uno son transesclerales y el otro es una vía endoscópica. Los transesclerales, pues uno un poco más destructivo como tal, que es la termólisis, y uno que es un poquito más
pues genera menos destrucción, menos daño como tal, que es el micropulsado, ¿vale? Vamos a empezar hablando de él en la versión endoscópica, ¿va? En este caso, pues es un abordaje intraocular. Lo que vamos a tener es esta pieza de mano, que va a tener integrado los tres sistemas. Un sistema que nos va a permitir visualizar los procesos ciliares, un sistema de luz, que es luz xenón, y el láser como tal, que es un diodo de 810 nanómetros, ¿vale? Entonces, todo esto en la pieza de mano va a ingresar al ojo para que tengamos una adecuada visualización y poder aplicar el láser de forma dirigida, viendo a los procesos ciliares. Esta cirugía, más bien este procedimiento, se hace siempre combinado con cirugía de catarata. Nunca realizarlo en pacientes fáquicos, ¿ok? Primero siempre se va a hacer la cirugía de catarata, y una vez que terminamos la cirugía de catarata se procede a hacer el proceso de ciclofotocoagulación endoscópica, ¿vale? Y pues bueno, al hacer este proceso ablativo, pues vamos a disminuir la producción del humor acuoso. Entonces, como les mencionaba, es un abordaje intraocular. Esa sonda va a permitir la visualización con la luz xenón, y el tratamiento es un láser diodo de 810 nanómetros, y pues disminuye la producción del humor acuoso, ¿vale? Lo que vamos a hacer en este caso no es destruir los procesos ciliares, simplemente vamos a tratar de blanquearlos, vamos a tratar de reducir su tamaño para que disminuya la producción de humor acuoso. Este artículo, hecho por Malik Kahout, que fue el mismo que hizo pues, la hoja de Kahout, es un estudio en el cual nos enseña cómo se encuentran a nivel histológico los procesos ciliares sin la aplicación del proceso de ciclofotocoagulación. Entonces, estos son los procesos ciliares de un cerdo en el cual no hay aplicación de nada. Aquí podemos ver los mismos procesos ciliares, pero ya después de aplicado el proceso endoscópico, el láser endoscópico. En este caso, vemos cómo hubo una disminución del tamaño de los procesos ciliares, pero todavía se encuentran presentes, no están destruidos. Aquí vemos lo mismo, pero en este caso es un proceso ciclodestructivo ya como tal, en el cual pues se destruyeron los procesos ciliares, ¿vale? Esto fue hecho con ciclofotocoagulación de termólisis transescleral, ¿vale? Aquí vemos cómo se destruyeron los procesos. Histológicamente igual lo mismo, el proceso ciliar sin aplicación de ningún láser. Los procesos ciliares después de la aplicación del ciclofotocoagulación endoscópica. Y por último, aquí podemos ver cómo el proceso ciliar se ve destruido por completo, ¿no? ¿En qué pacientes está indicado? Pues en pacientes que tengan ya 2 a 3 moléculas y que vayan a ser sometidos a cirugía de catarata. Antes era en pacientes que tuvieran glaucomas avanzados que tuvieran glaucomas muy avanzados y con mala visión. Actualmente eso también ha cambiado a que incluso se pueda hacer en glaucomas leves a moderados, incluso en pacientes con buena visión, ¿vale? Pacientes con trabeculectomías o dispositivos de drenaje fallido, malos candidatos a cirugía filtrante, ya sea aquellos pacientes que no van a poder tener un seguimiento adecuado, no se puedan acudir a sus revisiones posterior a la cirugía filtrante, pues estos son también buenos candidatos. Cualquier indicación para ciclofotocoagulación de termólisis o ciclofotocoagulación micropulsado también. En la preparación del paciente, pues de inicio la primera parte es igual que la cirugía de catarata, ya que primero se hace la cirugía de catarata. Lo que sí hay que tener en cuenta es que en este caso hay que aplicar un bloqueo y aplicarle sedación al paciente, sobre todo si son los primeros procedimientos en lo que se adecua el cirujano al uso de la sonda.
Posteriormente, pues sí menciona que se puede usar anestesia intracameral. Es importante recordar que todos los procedimientos de ciclofotocoagulación son procedimientos que duelen, ¿vale? Entonces, lo primero que se hace, a diferencia de la FACO, lo único que sí menciona es que vamos a hacer una paracentesis temporal de 2.4 milímetros, y aquí por detrás del iris, obviamente ya después de la cirugía de catarata, después de eso vamos a aplicar acá un viscoelástico cohesivo, ¿vale? Para poder generar un buen iris bombé y poder tener una adecuada visualización. Lo más importante es la adecuada visualización de los procesos ciliares, porque en este tipo de procedimiento no vamos a modificar ni el poder, la energía, ni cómo se entrega el láser. Lo único que vamos a modificar, o que podemos modificar para hacerlo de forma correcta, es la distancia, ¿vale? La distancia debe ser de 2 milímetros a los procesos ciliares, para que no esté tan cerca que pueda generar la ruptura de los procesos ciliares, y tampoco tan lejos que no sea lo suficientemente eficaz como para generar su reducción, ¿vale? Y al final, pues remover de forma adecuada el viscoelástico, porque pues estamos con pacientes que tienen glaucoma. No debemos dejar, en general, ningún paciente viscoelástico, pero en este caso muy importante no dejar viscoelástico, porque puede generar puede generar elevación de la presión intraocular, y pues nos terminamos de llevar las últimas fibras que pueda tener este paciente, ¿vale? Entonces, la técnica, como les decía, la potencia es de 0.25 watts. Esto no se modifica, es un modo continuo. Lo que sí, hay que ajustar la iluminación antes de entrar a cámara. Y lo que buscamos es un blanqueamiento y un encogimiento de los procesos ciliares. El doctor Malik Kahuk menciona que es como hacer pinceladas, ¿no? Entonces hay que tratar los 360 grados y no hay que escuchar el pop, ¿vale? Porque si escuchamos eso y a la hora de estar viendo, significa que estamos destruyendo los procesos ciliares, y pues eso va a generar mayor tasa de complicaciones, ¿no? De riesgo de que baje la presión más de lo debido y podemos llevar uno incluso a crisis, ¿no? Si la distancia ideal va a ser a los 2 milímetros, se refiere el artículo que debemos ser capaces de contar 6 procesos ciliares, y eso va a ser nuestra distancia adecuada para aplicar el láser. Aquí hay un estudio en el cual, igual del doctor Kahuk, en el cual comparaba el tratamiento de 300 contra 360 grados en un tratamiento a 6 meses. El primer grupo fue a los que se les hizo 300, y el segundo grupo 360 grados. Podemos ver que, pues, donde hubo una mayor reducción de la presión intraocular fue en aquel que se le hizo 360 grados. Ahora, en cuanto a los procesos de ciclofotocoagulación, vamos a hablar de uno que es transescleral, que es más destructivo, es un termociclo. Igual se usa un láser diodo de 810 nanómetros, y en este caso se entrega energía continua, la cual va a ser absorbida por la melanina del epitelio pigmentario de los procesos ciliares. Va a requerir altos niveles de energía, y esto pues va a generar la ruptura tisular de los procesos ciliares por necrosis y daño vascular. Esto pues aumenta obviamente la tasa de complicaciones. El poder como no estamos de forma endoscópica directa y bien dirigida como en el endoscópico, pues aquí sí vamos a ocupar mucha energía, de 1500 a 2500 miliwatts, hasta que escuchemos el pop, ¿sí? El tiempo son de 1500 a 2000 milisegundos, y se van a tratar siempre de 5 a 7 puntos por cuadrante. Nunca tratar los 4 cuadrantes, porque eso puede llevar igual a riesgo de tisis bulbar. Entonces, aumenta mucho el riesgo de tisis bulbar. Máximo 3 cuadrantes. La distancia debe ser a 3 milímetros. Siempre, tanto en esta técnica como en la siguiente que vamos a ver, hay que hacer un marcado adecuado, pero con la menor cantidad de tinta, o borrarla, ya que la tinta puede absorber este láser también. Y a la hora de visualizarlo hay que usar una iluminación
para poder ver exactamente dónde están los procesos ciliares, y justamente donde terminan la iluminación, ahí es donde están los procesos ciliares y ahí es donde hay que aplicar el láser, ¿okay? Hay que tener mucho cuidado tanto con esta sonda como con la otra, porque si no la colocamos de forma adecuada y además de eso no la colocamos con la dirección adecuada, podemos incluso generar una descompensación corneal, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado al utilizar la sonda, tener bien nuestra distancia de trabajo, tener bien iluminados nuestros procesos ciliares, poder verlos, colocar la sonda de forma adecuada también. Indicaciones en este caso, pues mal pronóstico de la cirugía filtrante, mal pronóstico visual, que hayan fallado sus cirugías filtrantes, que sea un paciente de ojo ciego doloroso sin mejoría con tratamiento médico, pero siempre que la causa de este dolor pues sea el aumento de la presión intraocular. Si es otra causa, esto no le va a quitar el dolor al paciente. También tener en cuenta que es ideal, primero, antes de ofrecer cualquier proceso destructivo, antes de ello ofrecer el tratamiento médico, ¿no? Ofrecer atropina, antiinflamatorio, un hipotensor, algo médico antes de llegar al algo destructivo, ¿vale? Como les mencionaba, estos procedimientos duelen mucho, entonces es importante tener una anestesia retrovulvar, tener al paciente incluso con sedación, posteriormente dejarlo con tratamiento de prednisolona, dejarle atropina y siempre continuar con la terapia hipotensora previa que tenga el paciente, ya que el efecto de este láser no va a ser inmediato, va a tardar en tener su efecto. Entonces, si le quitamos el tratamiento hipotensor, la presión se va a elevar, ¿sí? Aquí, en Nigeria, hicieron un estudio porque tenían los pacientes un muy mal seguimiento en cuanto a los tratamientos y en cuanto al glaucoma. Entonces, en este caso hicieron un estudio en Nigeria para poder ver la efectividad y la seguridad de este tratamiento. Se ocuparon 20 disparos de 200 milisegundos y tuvieron la posibilidad de un retratamiento si la presión intraocular persistía por encima de 21 milímetros de mercurio. Podemos ver que la presión intraocular pues sí disminuyó mucho. Y algo importante fue que en este estudio empezaron, como lo mismo, tienen muy mal seguimiento allá los pacientes en Nigeria, empezaron con 201 ojos y terminaron aproximadamente con 219 ojos, ¿vale? En este caso vieron que las presiones pasaron de un rango de 39 más o menos a un rango de 22 aproximadamente, y el número de medicamentos o tratamientos tópicos igual, algunos pacientes terminaron incluso con uso de gotas, ¿vale? Unos 15, 13 pacientes tuvieron que, a pesar del tratamiento y el retratamiento, utilizando gotas. A la conclusión que llegaron con este estudio fue que sí era efectivo para reducir la presión intraocular hasta en 3/4 de los pacientes, y de acuerdo a este estudio tenían una buena preservación de la agudeza visual y mínimas complicaciones. Aquí lo puse en asteriscos porque este estudio en ningún momento pone cuál era la visión o la agudeza visual inicial y la agudeza visual final. Entonces queda ahí en duda cómo fue que determinaron que la agudeza visual se preservaba, ¿no? Para eso traje este otro estudio en el cual pues era evaluar no solamente la eficacia y la seguridad de este procedimiento, para este cual solo era evaluar la seguridad y la eficacia de este procedimiento, ¿vale? En ojos con buena agudeza visual. Es un estudio retrospectivo que identificó a pacientes que fueron llevados a este procedimiento por PIOs no controladas del 2014 al 2016, y vean que tienen una agudeza visual pues buena, mejor de 20/40, y el seguimiento que se hizo fue a 6 meses. Vemos que los principales pacientes eran pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto,
y pues tenían una muy buena visión, ¿vale? La presión intraocular que tenían previo era prácticamente de 27 milímetros de mercurio. Aquí vemos los estudios, aquí vemos el estudio cómo pasaron de 27 milímetros de mercurio hasta una medición de 14 milímetros de mercurio. En la última medición hasta 13.1 milímetros de mercurio. Entonces sí tuvieron una disminución significativa de la presión intraocular. Y pasaron de una desviación estándar de 0.18 hasta 0.39. En cuanto a la pérdida visual, pues sí fue una pérdida visual significativa hasta en el 33% de los pacientes. O sea, fue mucho y fueron más de 2 líneas. Entonces, con este estudio comprobamos que pues sí es efectivo para bajar la presión, pero pues sí perdemos muchas líneas de visión y sí es un efecto esperado en muchos de los pacientes, ¿vale? Bueno, a pesar de eso, pues dijeron, vamos por buen camino, no es que no esté funcionando, vamos a modificarlo, y ahí es cuando entra el micropulsado. Pues igual inflamación, dolor postoperatorio, quemaduras conjuntivales, y pues esto también puede condicionar posteriormente una cirugía filtrante, que podemos dañar la conjuntiva, uveitis, y pues lo más temido por nosotros, tisis bulbi, hipotonía o pérdidas de visión significativas, hasta un 15, un 20%, ¿vale? Si es algo a tener en cuenta. Como les decía, entonces vieron que sí daba un buen efecto para reducir la presión intraocular. Lo que hicieron ahora fue cambiar, en vez de hacer un láser que tuvieron de forma continua, usaron el mismo láser, pero en ráfagas, el cual va a tener un tiempo de encendido y un tiempo de apagado. En el tiempo de apagado lo que permite es que los tejidos cercanos al cuerpo ciliar se enfríen, y con eso pues los protege del daño térmico y va a disminuir pues mucho los efectos secundarios, sin comprometer la eficacia del tratamiento. Podemos ver aquí cómo el subciclo pues está encendido con tiempos de descanso o de apagado, a diferencia de la versión anterior, en la cual es una forma continua, el poderse entregar todo el tiempo, ¿vale? Y eso no permite que los tejidos se enfríen. En cuanto a la técnica, hay dos que pueden ser, bueno, se utiliza un poder de 2000 a 2500 miliwatts, el tiempo es de 100 a 300 segundos, puede ser de 180 a 360 grados. Hay dos técnicas, la superior que es por cuadrantes y la inferior que es por hemisferios. Realmente no hay una diferencia entre una u otra, me parece que es más con la que tú te habitúes y te acostumbres a trabajar. El tiempo de trabajo es de 31.3%, igual lo mismo, la distancia debe ser a 3 milímetros, siempre teniendo una adecuada iluminación para poder ver los procesos ciliares, igual evitar las 3 y las 9 siempre. Las indicaciones pues van desde una hemorragia expulsiva en el ojo contralateral, implante de drenaje fallido, cirugía filtrante fallida, blefaritis severas, porque pues si se hace un proceso como una trave, pues puede tener riesgo de infecciones, ¿vale? Que tenga un paciente con bajo soporte social o muy pobre seguimiento, pues igual son buenos candidatos a este procedimiento. Que tenga mala agudeza visual, aunque actualmente también pacientes que tengan buena agudeza visual, ¿okay? En cuanto a la evolución, en el posoperatorio hay que dejar tratamiento antiinflamatorio, hay que dejar atropina y nunca quitar de igual manera el tratamiento hipotensor previo que tenga este paciente. En el primer día puede haber una leve reducción de la presión intraocular, pero no vamos a ver su efecto hasta pasadas las 2 u 8 semanas, ¿vale? Incluso existe la posibilidad de repetir el procedimiento a los 2 meses. No hay como tal un estandarizado de cuándo repetir el procedimiento, pero pues algunos expertos indican que a los 2 meses se puede volver a repetir.
Y este es uno de los estudios también que nos habla acerca de la efectividad a largo plazo del micropulsado, de la ciclofotocoagulación por micropulsado transescleral. El propósito pues era investigar la efectividad a largo plazo. Este es un estudio retrospectivo en donde se evaluaron 73 ojos que fueron llevados a micropulsado. Valoraron la agudeza visual, la presión intraocular y el número de moléculas. Aquí podemos ver en la gráfica cómo pasaron aproximadamente de un promedio de 25.5 milímetros de mercurio al año a un promedio de 13.8 milímetros de mercurio. Igual el promedio de número de moléculas disminuyó de 3.1 a 2.5. Entonces es un medicamento, es un procedimiento pues bueno para bajar la presión intraocular. En este caso vemos que los pacientes que tenían peor visión, obviamente iniciaron con presiones intraoculares más altas, pero tanto los que tenían mejor visión con presiones intraoculares quizá no tan altas como ellos, como estos pacientes, pues lograron un control adecuado al año, con presiones de entre 16, 15, ¿vale? Entonces es un buen tratamiento para disminuir la presión intraocular. Y a diferencia del anterior, que era un 33% más o menos de pacientes que perdieron 2 o más líneas, aquí disminuyó hasta un 18.8%. Entonces puede ser un buen tratamiento incluso en pacientes que tengan buena visión, ya que pues no hay tanta pérdida, no hay tanto porcentaje en comparación de la termólisis. Entonces es un procedimiento seguro, dosis dependiente y adecuado para el control de la frío a largo plazo, ¿vale? Entonces, bueno, por mi parte sería todo. No sé si tengan alguna duda. Dudas que tengan. Yo tengo una duda en el SLT, pues, o sea, si nuestro paciente, bueno, yo entiendo que falla al SLT sería que no baje, por ejemplo, un 20% en los primeros 3 meses. Entonces, en ese paciente, si ya vi que falló, ¿vale la pena hacerle un segundo SLT? Con esto de que se ha visto que a veces el segundo SLT funciona mejor que el primero, ¿o eso solo aplica cuando el primero sí funciona? Solo realmente no hay como así de que funcione mejor el segundo, no. De hecho, el efecto se va perdiendo conforme los vas repitiendo. Pero si el primero sí, por ejemplo, tú querías bajarlo a, no sé, estabas en 25 y querías bajarlo a 15 y le haces el SLT, pues de 25 a 15 es poco más, ¿no? Del 20%. Entonces, si no le llegas, pero por ejemplo le bajó de 25 a 18, podrías hacer un retoque tratando de llegar a ese, digamos, ese 15. Pero los retoques usualmente tienen un menor, digamos, efecto que hacerlo, que la primera vez que lo haces. Igual hay protocolos, hay uno que se llama COAST, en el que le hacen con poco poder, con 0.4 millijoules, y lo van repitiendo cada año, sin importar cómo esté la presión. Y ese protocolo aparentemente funciona muy bien. Y de hecho va teniendo tasas de éxito mayores conforme se hacen, pero todavía no hay resultados como tal, son solo preliminares. Pero si le haces uno y si le baja, puedes repetir, pero si le haces uno, por ejemplo, estaba en 20, se lo hace, si le baja 18, no le va a hacer nada, ya aunque se lo repitas. Pues tu última diapositiva era de micropulsado, ¿ah? Era un artículo de micropulsado. Sí. A ver, regrésate. ¿Tienes la portada de ese artículo? Sí. Es ¿Y tu conclusión de ese artículo cuál es?
Mi conclusión de este artículo pues es que pues que tiene una buena efectividad para el control de la presión intraocular, o sea, sí disminuye de forma significativa la presión intraocular en pacientes a largo tiempo, a largo término, y que además de eso, pues conservan una buena visión la mayoría de los pacientes. Ok. Mira, cuando lean los artículos, tienen que fijarse muy bien en toda la metodología y cómo se llevó a cabo. Porque justo este artículo tiene un problema muy grande. Mira, aquí en las tablitas, si te das cuenta, el mes 1 pareciera que sí bajó. Por lo menos de 25 les bajó como a 15 más o menos. Pero para el mes 6 ya iban para arriba. Entonces, ¿qué hicieron? Agregarles medicamentos. Y ya volvió a bajar. Entonces, al final, tus resultados del primer año, del año 1, están sesgados completamente por los medicamentos que le volvieron a meter a los pacientes. Entonces, baja la presión, sí, pero no baja tanto como lo marcan en ese artículo en específico. Y luego, mira, en la siguiente tablita, que dicen que es muy seguro. Aquí no sé si se ve, pero ¿dónde está? Treatment NPL 29, 17, 12, 11. Bueno, te dicen que es muy seguro, pero más o menos 1/3 de los pacientes tuvo complicaciones como edema macular o pérdidas de más de 2 líneas de visión. Entonces, no, para un procedimiento, tener 1/3 de pacientes con pérdida visual es un montón. Realmente así que sea súper seguro no es. Para que no se vayan con la idea de que el micropulsado es súper seguro, porque no lo es. Ok, gracias. Doc, una pregunta. En pacientes, en su experiencia que les realiza SLT, que responden bien, en promedio, ¿en cuánto tiempo pierden el efecto y si les vuelve a dar SLT? Y también si existe, o sea, mientras me siga respondiendo al SLT, puedo ponerlo en el número de veces y no hay tema. Yo lo que he visto es que la mayoría les dura como 1 año. Algunos poquito más, otros poquito menos. Y hasta ahorita, los 3 años que llevo de priva, no he tenido que retocar ninguno. O sea, he tenido resultados muy como a los lados. O me funciona o no me funciona. Pero así puntos medios, muy poquitos. Pero en teoría, o sea, o al menos, por lo menos en los que sí me funcionó bien, si me llegaran y otra vez empiezan a elevar la presión, se los volvería a repetir. Acuérdense que cada que lo repiten no van a tener el mismo efecto que tuvieron la primera vez. Siempre usualmente es un poquito más bajo el efecto. Y lo pueden repetir, o sea, le pueden dar un retoque a partir de la 6ª semana, porque acuérdense que el efecto completo es a la 6ª semana. Gracias. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta o duda? Yo tenía una duda con respecto al SLT. Digo, yo hablé más que nada del SLT
indirecto, pero vi que había una versión de SLT directa. ¿En México sí se utiliza o prácticamente no es algo tan utilizado ese SLT? En México no está, creo que se llama, no me acuerdo del nombre bien, creo que se llama Eagle. Es como un autorrefracto, pone el paciente la cabeza y ustedes en la máquina nada más le delimitan el borde del limbo donde está bien, aprietan un botón y se tarda como 3 segundos y en 3 segundos les da los 100 disparos. En México no está, en Estados Unidos y Canadá me parece que sí. Los resultados no son igual de favorables, es menor el efecto. Eso es porque si se hace, o sea, al hacerlo directo, pues el láser tiene que pasar pues conjuntiva, limbo, para llegar a la malla, entonces se pierde mucha energía. De hecho, según yo, cuando te lo venden, les dan una tablita que dice, no, pues si usted quiere darle de energía acumulada en SLT normal, le daría tanto, aquí le tiene que poner tanto poder para tratar de igualar esa cantidad de energía. Pues ese equipo yo no lo usaría ni lo compraría. Ustedes son oftalmólogos, pues, no son optometristas y así, o segmentólogos. No, hay unos segmentólogos que solo saben cómo hacer faco y nunca pegan un buen lente y así, pues a lo mejor para que llegue a más gente. Pero si saben hacer una gonioscopía, pueden hacer fácilmente un SLT. Y yo creo que el tratamiento directo, o sea, aunque sea indirecto, pero que ustedes están viendo a qué le están disparando, están viendo las burbujas, etcétera, están acomodando bien el spot, va a ser siempre 1000 veces mejor que hacerlo de forma indirecta con una máquina, porque aparte no es lo mismo el limbo de una persona miope, de un hipermétrope. Entonces no hay manera realmente de que clínicamente se correlacione el limbo que estás viendo y que donde tú estás poniendo la marca sea realmente donde está la malla y que sí le esté llegando toda la energía a la malla, ¿no? Gracias. ¿Y usted si les deja AINE e hipotensor o solo si se hipertensa a la media hora? Yo sí a todos les dejo, todavía les dejo AINE, les dejo usualmente Sedesten o Pranayam, una gotita cada 6 horas, 5 días y hasta ahí. Y sí les dejo a todos brimonidina, una gota cada 8 horas por 14 días y suspender. Y les suspendo si tenían algún tratamiento previo, se los quito para ver a las 6 semanas qué tanto logramos que bajara. Hay un artículo en el Journal of Glaucoma, ¿alguno lo leyó? Es sobre el uso de AINES y esteroides en el SLT. Bueno, si no lo leyeron, salió en 2025. Está bueno porque son 130 y tantos ojos y ellos le dejaban AINE en un grupo, prednisolona creo que era al 0.2% y acetato de prednisolona al 1%. Y las tasas de éxito a un año fueron mayores en el grupo de prednisolona que en el grupo de AINES. Entonces yo he estado tentado a probarlo, pero no sé, en México todavía estamos como con AINES. Entonces, pues, y la verdad sí me ha funcionado bien, entonces he seguido mandándoles AINE. Pero léanlo porque si van a algún lado seguramente se los van a preguntar. Sobre todo si van a un servicio de glaucoma. ¿Alguna otra duda o pregunta? Yo, doctor, tengo una duda. Ajá. Mencionábamos en la clase que la fotocoagulación, perdón, sí, la ciclofoto se puede utilizar en glaucomas que son incluso leves o moderados. ¿Qué tan frecuente es eso? ¿Qué tan seguro según su experiencia? Pues yo los tratamientos de ciclofoto los hago solo como última opción.
incluso el micropulsado. El micropulsado tiene, bueno, en el IMSS todavía en mis tiempos, no creo que haya ahorita, pero el micropulsado muy variable. O sea, hay pacientes que les funciona súper bien, hay pacientes que nomás no les funciona bien. Entonces no me gusta mucho. Aparte de eso, si leen justo este artículo que tiene aquí el maestro Cuautle, se van a dar cuenta que 1/3 de los pacientes se complican con edema macular o alguna otra cosa. Entonces, si son ojos que sí ven, no. A menos de que ya, pues ya le hice trabe, válvulas y así, pues ya ni modo, ¿no? Pasamos ahora sí al láser. Pero si no, yo no lo haría, ¿eh? No lo vayan a hacer en un glaucoma leve ni en uno moderado. Porque o funciona muy bien o funciona muy mal y tienen alto riesgo de complicaciones. Gracias, Doc. Tengo, por ejemplo, otra duda. Hoy vi un paciente, es un ejemplo que justo encaja muy bien. Era una paciente ya como de 85 años, ya en silla de ruedas. Tenía un glaucoma súper avanzado, tenía la visión PL y MM. Y ya le habían hecho trabe de los dos ojos, las bulas estaban planas, súper vascularizadas, así de que ya esa cosa no estaba filtrando nada. Y ahí también yo no le quise hacer needling porque nunca lo he hecho. Pero tenía la presión alta, estaba creo que en 18 de los dos. Esa paciente hubiera sido una buena candidata para hacerle una ciclofoto. ¿No? Sí, IPL. Pues sí, Sí. es así. Okay. Es así, le puedes hacer de entrada una ciclofoto. Incluso en la priva te va a salir más barato hacer la ciclofoto que poner las válvulas, le va a bajar la presión. Yo en los ojos ciegos, ojos que no tienen pronóstico, como el síndrome de Urret-Zavalia, ya no es un problema. Incluso le pueden pasar a las 3 y a las 9 para quemarle los nervios ciliares y que igual el dolor no, a futuro se le vaya a presentar. Y le haría una ciclofotocoagulación transescleral continua, no le haría micropulsado. Y ya con eso, esa señora sí, porque pues no tiene caso que la hagas gastar. O sea, siempre piensen en su priva, no piensen en el IMSS, porque ahí pueden hacer muchas cosas y al paciente no le cuesta, pero afuera sí le va a costar. Entonces, si esa misma paciente la ven fuera, le va a salir más barato pagar la renta de un equipo de ciclofoto que ha de costar como entre 6 y 8 mil pesos. Acá cuesta 7 mil. Y le pueden hacer de una vez los dos ojos en un solo jalón. Y ya. Y nada más sí háganlo siempre con anestesiólogo porque sí duele mucho. Y ya. Pero es así, porque tiene mal pronóstico visual. Sí. Gracias, Doc. ¿Alguna otra duda o pregunta que tengan? Bueno. Doctor Gómez, ¿algo que quiera aquí agregarles a los jóvenes? Pues no mucho. Yo sí tenía algo de experiencia con la ciclo, o sea, con el termociclo y con el subciclo. Y la verdad es que el termo, como tú dices, para ojos, como por decir, neovasculares y cosas así, les va súper bien, ¿no? O sea, ojos que ya no ven, o que ven muy poquitito, ¿no? Ojos que sí ven, la verdad que yo no me animaría porque súper inflaman a veces. O sea, hacen unas uveitis anteriores horribles con membranas y un montón de cosas. Entonces, ojos que tienen buena visión todavía, pues es arriesgarte. Alguna vez hice algunos, sobre todo cuando Manuel lo traía muy de moda, sobre todo subciclos, y la verdad es que sí mejora mucho la presión, pero puede ser que les deje efectos centrales así muy específicos, que luego a veces no los ves en los campos en los 24/2, y hasta que no les pedí 10/2 me empecé a dar cuenta que les salían algunos escotomas por ahí, ¿no? Pues nada más como que tomen esa precaución. Entonces, dejarlos para ojos que no tengan tan buena visión, ¿no?
o como tú dices, todos controlados, ¿verdad? Que ya no tienes muchas cosas que hacerles, pues se los ofreces porque no es muy invasivo y sí ayuda, ¿no? Pero nada más. Gracias, Doc. No, sí. ¿Alguna otra duda, jóvenes? O ya nos vemos mañana. Bueno, los veo mañana entonces. Dale, Doc, gracias.